Hola, hoy vamos a hablar de la reforma laboral enfocada al teletrabajo. Esta reforma que se publicó en enero de este año y que se hizo necesaria debido a las medidas de distanciamiento social derivadas del COVID-19. Cabe mencionar que en México no había una regulación al respecto, a pesar de que en muchos países y regiones del mundo esto ya era algo que se manejaba de forma muy natural y cotidiana. Tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo que se generó en el 2012. Incluso muchos países de Sudamérica ya contaban con legislaciones de este tipo. Entonces, pues bueno, creo que es una buena noticia que ya tengamos nosotros un marco regulatorio al respecto. Vamos a empezar por definir qué es el teletrabajo. Y el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada, y me detengo en este punto subordinado, porque si no es subordinada no le aplica esta ley, para desempeñar actividades remuneradas fuera del lugar habitual de trabajo. ¿Y qué se necesita para que opere el teletrabajo? Bueno, se necesita que haya la utilización de herramientas tecnológicas y de comunicación y que estas herramientas sean para el control y mando entre colaborador y patrón. Asimismo, para que opere de una forma natural y benéfica para ambas partes, el teletrabajo debe de regirse por varios principios. En principio, el más importante es la confianza. La confianza del patrón en que el colaborador va a entregar su trabajo en tiempo y forma. Y el colaborador generando esa confianza en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué otro principio? Es la soberanía del tiempo. Aquí obviamente el colaborador debe de aprender a administrar sus tiempos para equilibrar el cumplimiento de sus obligaciones con su vida personal. Muy ligado a este está, por ejemplo, otro principio que es el respeto a la vida personal. Aquí es muy importante que se hable de una clara diferencia entre la vida personal y la vida laboral. Y para eso el colaborador tiene que marcar una clara diferencia entre sus actividades laborales y el resto de su vida privada. Aquí, bueno, también valdría la pena comentar que las empresas podrían plantear una posibilidad de un horario flexible en donde la importancia fuera más bien el cumplimiento de objetivos y de KPIs y no tanto el cumplimiento estricto de un horario. Creo que eso facilitaría mucho la confianza entre ambas partes. Otro principio es la voluntariedad del trabajo a distancia. Este trabajo debe de ser voluntario por ambas partes y aquí hay una clara excepción que es justamente el distanciamiento social forzado por el COVID-19. Salvo por esta situación, en el momento en el que nosotros regresemos a poder colaborar de una manera presencial, pues será voluntario conservar la posibilidad de trabajar a distancia, home office o teletrabajo, como queramos llamarlo. Por otro lado, otro principio es la reversibilidad. Y aquí vemos que al ser una condición laboral voluntaria el trabajar a distancia, a lo mejor un colaborador de pronto decide que ya no le está siendo conveniente trabajar en su casa o trabajar en algún lugar fuera del lugar normal de trabajo y entonces tiene la posibilidad de regresar a una labor presencial. Pero aquí es muy importante reiterar que en caso de que la persona regrese a un trabajo presencial, sus condiciones laborales no deben de cambiar, ni estando remoto ni estando presencial. Siempre deben de conservarse todos sus derechos laborales y sus condiciones laborales que tenía desde un principio. Vamos a ver, pasamos entonces a la parte de las obligaciones laborales por parte del patrón. Para dar el cumplimiento empezamos por
la parte del contrato laboral. Es muy importante que tanto en el contrato laboral o en el contrato colectivo de trabajo se tenga especificada la modalidad de teletrabajo y que sea, como ya mencionamos, voluntario y que el trabajador o el colaborador puedan optar por esta forma de trabajo. Ahora, en este punto decimos, bueno, necesito hacer nuevamente mis contratos laborales o el contrato colectivo. No, en realidad con firmar un adendum en el que se especifiquen esas condiciones ya es suficiente. Por otro lado, es importante que incluyamos en el reglamento interior de trabajo las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo ese trabajo a distancia. Obviamente aquí el reglamento interior pues depende de cada giro de cada empresa. No hay una uniformidad al respecto porque cada empresa tiene sus lineamientos que se adecúan a su objeto social o a su forma de trabajo. Otra de las obligaciones es la de proporcionar el equipo de cómputo y las herramientas necesarias para que el colaborador pueda efectuar sus funciones. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que esa entrega debe de ser documentada, una especie de inventario de qué es lo que el colaborador está recibiendo, cuándo lo está recibiendo y que lo firme. Esto es importante tenerlo porque en caso de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, necesitamos nosotros como empresa comprobar que efectivamente la persona está recibiendo esas herramientas para llevar a cabo el teletrabajo. Otra obligación importante es capacitar a los colaboradores en el uso de esas herramientas para que las entregas sean en tiempo y forma como lo establece su función. También hablamos de otra obligación que es el proporcionar sillas ergonómicas y aquí, igual que en el equipo de cómputo, es importante que nosotros llevemos un registro de esa entrega también para poder comprobar el cumplimiento de esa obligación y aparte saber qué parte de ese inventario lo tiene qué colaborador. Otra parte que es muy importante es que implementemos las medidas de seguridad para la protección de los datos y para la protección de toda la información en general. No nada más la información de la empresa, sino en muchas ocasiones nosotros tenemos información personal de nuestros clientes, de nuestros proveedores y es muy importante que tengamos esas medidas de seguridad para que no se pierda en un trabajo remoto. Por otro lado, también como ya lo hablamos dentro de los principios que rigen el teletrabajo, una obligación del patrón es respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada. Y claro, como lo mencionamos, pues habrá excepciones, pero estas excepciones no se pueden convertir en una regla. Por último, hay un punto que ha generado mucha polémica y que al día de hoy todavía no está perfectamente regulado, que es el asumir por parte de las empresas el costo del pago del internet y de la parte proporcional de la electricidad de los colaboradores que están trabajando a distancia. Aquí, obviamente, la parte regulatoria ya de la reforma viene posterior y va a ser emitida en una norma oficial mexicana por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es importante que aclaremos este punto, porque aquí el pago no debe de confundirse con una prestación. Me parece que aunque todavía no está perfectamente regulado, tenemos que tener mucha precaución en que no sea un pago que integre al salario del colaborador o que se maneje como una prestación especial para las personas que trabajan a teledistancia, porque si no, después podemos tener problemas laborales al respecto. Si nosotros no damos las prestaciones parejos a toda nuestra plantilla de trabajadores o de colaboradores, entonces podríamos estar generando ahí un conflicto. Lo que se sugiere es que se maneje como una herramienta de trabajo y sí y solo si uno está desarrollando su trabajo a distancia. Aquí al parecer están surgiendo algunas de estas empresas que manejan
vales de despensa o vales de gasolina que están teniendo la idea de específicamente sacar vales para el pago de ese tipo de servicios, lo cual sería maravilloso porque entonces se utiliza específicamente para el pago de ese servicio y el patrón puede comprobar que efectivamente cuando dio ese pago se aplicó específicamente para ese servicio y laboralmente entonces queda todo muy transparente. Vamos a pasar entonces a las obligaciones de los colaboradores. Los colaboradores obviamente tienen la obligación de cuidar la herramienta de trabajo que se les está proporcionando. Asimismo, y relacionado con lo que platicamos ahorita del pago de Internet, pues también informar sobre los costos en los que están incurriendo, no nada más por el pago proporcional de Internet, sino por el pago proporcional de la energía eléctrica. Otra de las obligaciones pues es obedecer las reglas de seguridad de información y cuidar en todo momento ese buen resguardo de la información que están manejando a distancia. También muchas empresas, debido al giro que tienen, necesitan tener medidas de supervisión con sus colaboradores a distancia y es obligación del colaborador respetar ese tipo de supervisión que se tenga sobre ellos. Bueno, obviamente cuando estamos manejando datos personales, también como colaboradores necesitamos tener muy en cuenta las reglas de protección de esos datos personales. Ahora, es importante que veamos qué es lo que puede contener una política interna en las empresas referente al teletrabajo. Aquí, por supuesto, cada empresa, de acuerdo a su giro, va a tener las políticas adecuadas que le convengan y que rijan a los colaboradores y a cada una de sus áreas. Sin embargo, como generalidades, podemos identificar las funciones que son susceptibles de realizarse en modalidad de distancia. Habrá algunas que definitivamente tengan que estar en modalidad presencial. Por otro lado, pues bueno, es importante que identifiquemos las competencias laborales necesarias para poder tener un buen rendimiento en el trabajo a distancia. Y aquí a lo mejor estamos hablando de competencias blandas que deban de tener las personas, como por ejemplo ser organizados o tener una buena comunicación o tener un buen manejo de sus horarios y probablemente desde ahí podemos empezar a determinar las personas o los colaboradores que sí pueden ser susceptibles de trabajar a distancia y quienes no. O bien, si nosotros queremos que todas las personas, a pesar de que no tengan esos skills, trabajen a distancia, bueno, pues valdría la pena entonces capacitarlos para que tengan esos skills y puedan cumplir con los KPIs que les estamos pidiendo. Por otro lado, también tenemos que definir las formas de comunicación entre la empresa y sus colaboradores y la forma en la que las distintas áreas se van a comunicar. Obviamente tenemos también que determinar qué lineamientos se van a dar respecto del uso de las herramientas, su mantenimiento y también pues la forma en la que las sillas van a ser distribuidas y en un momento dado regresadas a la empresa. Por supuesto tenemos que definir metas y KPIs, eso es importantísimo para lograr la productividad y definir la jornada laboral. Si tenemos una buena definición de jornada laboral, aunque tengamos algún tipo de flexibilidad, creo que todo puede ser muy transparente. Otra parte importante pues es definir en qué momento se va a hacer algún tipo de evaluación de desempeño, cada cuánto la vamos a llevar a cabo y también pues que los colaboradores sepan por qué vía se les va a hacer esa evaluación de desempeño. Por otro lado, pues bueno, ya por último, ahorita mientras no tengamos la norma oficial mexicana que nos regule cómo se va a hacer ese pago de la
la proporcionalidad del Internet y de la electricidad, es importante que internamente busquemos mecanismos que sean benéficos tanto para el colaborador como para la empresa y que los definamos dentro de esta política interna. Por último, creo que los departamentos de recursos humanos les funcionaría mucho tener un checklist respecto de todas estas obligaciones que debemos cumplir como empresa. Y aquí abajo ustedes van a encontrar una liga en donde les proponemos un formato muy útil, muy práctico para que puedan ustedes tener esa lista de cumplimiento. Les agradezco mucho. Hasta luego. Quedamos a sus órdenes si necesitan cualquier consulta.